Entonces vamos pegando. Y nuevamente. Vemos que el cambio de signo está aquí entre el 735 y el 740. Vamos a ponerle 7.3. Vamos a ir de punto 1, punto 01 en punto 01. Entonces podemos observar que el cambio está en punto 035. Está aquí entre punto 35 y punto 36. Entonces también, como en el caso anterior, podemos observar que en 7.36, 7.35, 7.36 es el pH. Entonces, como es el mismo dato que en la primera derivada, entonces mi resultado también es en el 4.7. Estoy exagerando un poco para que se note que es importante que, dependiendo de los datos que tengamos, tendríamos que hacer acercamientos a nuestra gráfica para poder entender mejor dónde se encuentra el volumen equivalente de nuestro experimento. Y entonces ya tenemos tres formas de encontrar el volumen equivalente. Cuando nosotros estamos trabajando con eh, ecuaciones como estas que puse de este lado, entonces es muy normal que el método de la primera derivada y la segunda derivada me den el mismo resultado. Cuando estoy utilizando otro tipo de métodos, entonces pudiera ser que los métodos de la primera y segunda derivada no me den resultados idénticos. Ahora, vean cómo nosotros en los datos originales teníamos diferencias entre uno y otro de punto 2 y punto 2. En cambio, aquí podemos tener diferencias inclusive de punto 0.1 y punto 0.1. Es muy exagerado, pero lo que estamos buscando es encontrar una forma más precisa, porque por ejemplo aquí pues no tenemos un dato que pudiera decirnos cuál es el valor más preciso. En cambio, si lo encerramos con los métodos de la primera y la segunda derivada, entonces tenemos eh, más seguro nuestro resultado. Ahora vamos a quitar esta gráfica y ahora vamos a usar el método de Gran. Con el método de Gran, nosotros ahora lo que vamos a hacer es poner el volumen por el antilogaritmo de menos pH. Entonces ponemos aquí el volumen, es esta celda de aquí, por antilogaritmo del menos pH. Entonces utilizamos los datos originales y los copiamos y los pegamos. Entonces, ya tenemos aquí nuestros datos. En la técnica de la gráfica de Gran, nosotros necesitamos, como en el método de la H, un, una línea recta que represente a los datos antes del punto de equivalencia y una segunda recta que represente a los puntos después del volumen de equivalencia. Entonces,
Vamos a seleccionar estos dos datos y ya después los arreglo. Le voy a hacer de entre 0 hasta 4.8 y voy a graficar. Voy a insertar una nueva gráfica de dispersión y está toda fea, pero porque no corresponde a los datos que yo debo de graficar. Entonces lo hice así para hacerlo rápido, pero estos puntos tienen que ser con el volumen de titulante contra esta otra columna de volumen por el antilogaritmo de menos pH. Ahora, siempre que trabajamos y comenzamos nuestro trabajo sin agregar ningún volumen de titulante, pues vamos a tener un 0. Entonces, ese no nos sirve y lo vamos a eliminar. Lo que podemos observar aquí es que estos datos se ajustan bastante bien a una línea recta. Entonces, vamos a obtener con la línea de tendencia una lineal recta. Vamos a presentar la ecuación del gráfico y su R cuadrada. De una vez le vamos a cambiar los decimales. Vamos a poner 4 decimales para poder tener una mejor representación. Ahora, ¿en qué consiste el método de la gráfica de Gram? Pues voy a insertar aquí una línea. El método de la gráfica de Gram es, como ya vieron, que se forma una línea recta de los primeros datos antes del punto de equivalencia y existe otra línea recta con otra pendiente diferente para los datos de después del punto de equivalencia. Se supone que el punto de equivalencia va a ser en el punto donde se juntan las dos líneas de la gráfica de Gram. Ahí es donde vamos a encontrar al volumen equivalente. Entonces, ya tenemos la primera gráfica. Lo que nos interesa de esta gráfica es su ecuación. Es una ecuación de una línea recta y la vamos a pegar aquí. Esa es la primera. Y ahora vamos a cambiar los datos. Vamos a cambiar los datos de origen. Vamos a poner los últimos. Más que los últimos van a ser hasta el 4.8, hasta el 5. Entonces aquí tenemos una segunda línea recta. Estos datos ya no tienen una apariencia de línea recta como la otra, pero vamos a utilizar los datos que nos está dando y lo vamos a copiar aquí. Ahora, cuando nosotros tenemos estas dos líneas, la intersección, esta línea de aquí está representada por la ecuación y es igual a m1 x más b1. Y esta línea de acá está representada por la recta y igual a m2 x más b2. En este punto donde se juntan las dos, donde se intersectan, pues esta y es igual a esta y, de tal manera que voy a tener que m1x más b1 es igual a m2x más b2. Y debo de encontrar entonces a qué x satisface esta ecuación.